está bonito cuando empieza y todo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Sandra González y les damos la bienvenida a Activa tu Poder Interior. ¿Cómo están? ¿Cómo les va en este maravilloso miércoles 9 de octubre? Es un día maestro, es un día donde tú puedes tomar acción en cualquiera de las decisiones que tú tengas en la mente, y el 9 te lo va a hacer realidad. ¿Sabes que el 9 también tiene que ver con esta parte de cierre de ciclos? Entonces, si tú quieres llevar a cabo un cierre de ciclo, hoy lo puedes intencionar y lo puedes llevar a cabo. Pues muchas gracias. El día de hoy, gracias a Astianax Studio, que estoy aquí precisamente en Astianax Studio. Muchas gracias por recibirnos aquí, y a Héctor González, que es mi manager. Y bueno, que el día de hoy trae un tema de verdad bastante controversial. Es un tema que él ha estudiado a lo largo del tiempo y que de alguna forma se ha documentado, ha ido a entrenamientos, ha hecho profundas reflexiones acerca de este tema, que en realidad está tocando la vida de muchísimas personas, incluso la vida de su hermana, o sea, yo. El tema del cáncer, hoy por hoy, de verdad, compartan este maravilloso programa, díganle a sus amigos que nos vean, amigos, familiares, compártanlo en sus muros, porque este tema tiene que ver mucho en la forma en que nosotros percibimos el cáncer, cómo nos lo están vendiendo los laboratorios, los médicos, incluso cómo lo miramos, y realmente desde nuestra biología a qué atiende ese aumento de células al cual llamamos cáncer. Entonces, yo voy a llamar a mi hermano Héctor González. Bravo, que pase por aquí, muchas gracias. Biodescodificador, ¿cómo estás? Hola, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Gracias. Muy buen día, ¿cómo están? Bienvenido. ¿Cómo están todos por allá? Todos están Buenos muy días. bien. Gracias, por favor compartan el programa, porque esta información que vamos a compartir tiene que ver mucho con nuestra biología. ¿A qué se refiere esta palabra tan temida? Que de hecho ahorita tú nos vas a empezar a explicar. Sí, claro. ¿A qué se refiere el cáncer? ¿Cómo la sociedad está generando la forma en que lo estamos observando? La forma en que se está desarrollando en esta parte de la sociedad donde todo el mundo le teme. Sí, claro, ¿no? Y que de alguna forma lo que está generándose a través de todo una... Se puede decir que de un proceso que lleva ya varios años con los laboratorios, con los médicos, bueno, lo pintan o lo hacen ver de una forma, cuando desde nuestra biología es totalmente otra. Así es, de hecho, pues bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Yo soy Héctor González, y el tema que quiero tocar hoy es, como bien lo decía Sandra, es controversial. Es controversial porque vamos a tratar de romper algunos paradigmas. Algunos paradigmas. Nosotros no somos médicos, nosotros no somos biólogos, sin embargo sí somos expertos en el área de la biodescodificación. Entonces nosotros nos hemos estado, estamos incursionando en estos temas dentro de la parte teórica como de la parte práctica en consulta. Exacto. Entonces parte de esta experiencia que les vamos a contar ahorita viene de las dos partes, tanto de la parte teórica como de la parte de consulta, que pues bueno, gracias a Dios hemos tenido bastante gente que ha confiado en nosotros para poder hacer este cambio radical en sus vidas. De creencias, y obviamente yo creo que es importante mencionar que este tipo de seguimiento o de acompañamiento
Obviamente no equivale a que dejes de tomar un tratamiento, no, claro, ni tampoco claro. De que sea decisivo en tomar o no un tratamiento ya a un nivel médico. Lo único que vamos a explicar es desde nuestra biología qué es lo que sucede y a qué se refiere el cáncer. Así es, en nuestra experiencia nosotros nunca proponemos que se deje algún tratamiento o protocolo, claro, ya que pues bueno, los médicos saben bien qué hacer, ¿no? De alguna forma es un aliciente, ¿no? Un muy buen aliciente para que la gente pueda mejorar. Claro. La información que les vamos a dar atiende a solamente una opinión, no es definitivo, ¿no? Porque para realmente ver y diagnosticar en biodescodificación un cáncer tenemos que tener varias cosas. Por ejemplo, la primera pues bueno es un diagnóstico médico reciente, ¿no? Exacto. ¿No? Y bueno, esta es una de las características que tenemos que tener. Vamos a conceptualizar un poco qué es el proceso, nosotros le llamamos proceso. Exacto. De cáncer, ¿no? La gente dice que es una enfermedad, los médicos también, sí. La parte de comunicación mundial dice que es la enfermedad del siglo. Entonces, pues bueno, estamos interesados en que podamos mejorar o cambiar un poco la perspectiva del punto de vista mundial hacia la biología. Vamos a tener que el cáncer es un aumento desmedido de células en las que pues bueno, las células crecen y se duplican, triplican, cuadriplican y crean masa, ¿no? Okay. El origen, pues bueno, les voy a platicar un poquito acerca de las funciones somáticas que tenemos en el cuerpo y el origen de quién es el que produce la orden para poder iniciar una generación desmedida de células. Por un lado vamos a tener nuestro sistema autónomo que está en la parte de atrás, en el cerebro reptiliano, en el que pues bueno vamos a tener nosotros no vamos a poder controlar nuestras funciones vitales, por ejemplo la respiración, el parpadeo, el corazón, ¿no? Los latidos del corazón, ya, que son de nuestra biología. La sudoración, las pupilas se hacen más grandes, okay, ¿no? Entonces ese tipo de puntos no vamos a tener el control ni siquiera absoluto y ni siquiera mínimo, sí, de este punto. Del punto. Entonces, explicado esto, vamos a ver que la única causa y la única razón por la cual empezamos a generar este crecimiento desmedido de células es por una orden de nuestro cerebro. Okay. Es decir, nosotros nos producimos lo que vamos a tener. Claro. Entonces no hay más, porque pues bueno, ya no es un bichito, no es un virus o una bacteria como dicen, ¿no? Claro. Al final nosotros nos estamos produciendo un proceso, nosotros le llamamos un proceso a lo que ustedes llaman enfermedad del cáncer. Okay. Entonces vamos a tener con este orden de ideas que a partir de un suceso vamos a tener una respuesta del cuerpo, claro, ¿no? Y que esta respuesta del cuerpo atienda a nuestra supervivencia. Okay. Ajá, ya sea echarnos a correr, como esa parte de a lo mejor me muero, o sea, estoy sintiendo que algo me acecha. Me acecha, pero no me lleva a la supervivencia, algo que me pueda matar. Ah, ok, ok. Y por un lado, ¿no? Por otro lado, pues tenemos que también reunir algunas características, como es que sea exorbitante, que sea descontrolado, que sea sorpresivo, pero a un grado dramático. Como por ejemplo podríamos decir que muera un hijo o un papá. Así es. Sorpresivamente. O que te asalten. Así es. Un tipo de suceso donde tú sientas que algo vas a perder. Que algo vas a perder, okay, y que algo, y bueno, de inicio pues bueno, vas a perder la vida,
Claro. Y esto es real o simbólico, ¿no? Porque puede ser que estés pensando en que algo le puede pasar a tus hijos. Claro. Y esto te lleva también a alguna protección, ¿no? O una adaptación. Nosotros lo llamamos proceso porque solamente es una adaptación al medio. No es una enfermedad y no creemos, como no es una enfermedad, no se cura, pero sí se detiene. Okay. Sí se detiene y de acuerdo a, bueno, lo podemos llevar a acompañamiento y ver todo su escenario conflictual para poder determinar, cuál fue el sentido biológico que inició el proceso del cáncer. Ok, qué interesante, porque digo, de alguna forma los medios, los laboratorios, los médicos, definitivamente yo te lo puedo compartir a ti. Cuando yo voy, cuando me dan este diagnóstico, yo le pregunto a diferentes eminencias del ámbito de médicos oncológicos, y definitivamente no tuve ni una respuesta. Así es. No me dieron, yo les dije, bueno, yo quiero saber por qué razón se genera el cáncer en una persona, por qué se generó en mí. Así es. Y en ese momento no tuve respuesta, ni he tenido respuesta, porque hasta el momento no saben a ciencia cierta a qué se refiere. Sí, desde la parte médica no tienen una idea, ni siquiera tienen, no hacen una reflexión sobre esto. Pero bueno, desde la parte de la biodescodificación, iniciando con el Dr. Hammer, que es uno de mis grandes maestros a los que he seguido desde hace algunos años. Él confirma este proceso, porque él también padeció cáncer. Solo que él, antes de llegar a hacer el proceso de quimioterapia que le proponía su cuerpo de médicos en el hospital donde trabajaba, él decidió quitarse un testículo. ¿No? Y a partir de esto empezar a generar información, investigar acerca de cuál era el origen y cuál es el origen biológico de cada uno de los cánceres, ¿no? Nosotros le llamamos proceso a este proceso de cáncer en el cuerpo. Porque puede ser solamente en un lugar, ¿no? Que vamos a destacar que solamente tenemos que tener algunos elementos coincidentes para que se pueda generar esto. Tú de repente estás en un momento en el que estás tranquilo, sin ninguna ficción, sin ninguna presión en lo económico, físico, emocional, en nada. Y al otro día te empiezas a sentir mal, vas al médico y te generan esta información y te dicen tienes cáncer. Esa es una de las grandes historias o recurrentes historias que están al día, ¿no? Sobre este tipo de o yo te podría decir que no te sientes mal, o sea, ni siquiera yo te podría decir que hoy por hoy se conoce a esta enfermedad como una enfermedad silenciosa del siglo XXI, porque realmente a veces ni te das cuenta. Yo digo, en algún momento yo me di cuenta porque fui a que me hicieran un estudio, pero era un estudio anual. Así es. Pero yo nunca me sentí mal. Ni siquiera no. Sentía cansancio, ni siquiera, o sea, no sentía absolutamente nada. Claro, y yo estuve con mi hermana en su proceso, entonces, cuando a ella le detectan esto, sí vimos que había una información conflictual antes y previa a que le diagnosticaran. Pero para esto también tenemos programas recurrentes, ¿no? Los programas recurrentes en la mente que están prendidos, apagados, prendidos, apagados, prendidos, apagados. Y por ejemplo dice el Dr. Hammer que si tenemos un proceso en el que estamos prendiendo y apagando programas de supervivencia o básicos, vamos a llegar a tener una adaptación al medio, ¿no? Porque en lugar de estar prendiendo y apagando programas, mejor me adapto y ya no prendo un programa. ¿Y cómo se genera el prender un programa para las personas que están aquí y que sepan a qué se refiere prender un programa? Básicamente nos vamos a nuestro sistema límbico, nuestro sistema reptiliano, en el que vamos a atender a diferentes programas de supervivencia.
¿no? Es donde se generan las emociones, ¿no? Porque son las que nos hacen reaccionar, claro. Las que nos hacen movernos, las que nos hacen correr, las que nos hacen hacernos el muerto, las que nos hacen llenarnos de alegría. La parte de alegría, pero así también como de miedo. Para salir corriendo si me va a morder un perro, ¿no? Pues sí, corriendo, de enfrentarlo. Claro. También para ese tema de la tristeza, sí. ¿No? De cómo afrontamos las pérdidas. Exacto. Que de alguna forma uno de los grandes orígenes de esta palabra llamada cáncer es una pérdida. Y es real o simbólica. O simbólica. Entonces, este tipo de información es la que nosotros estamos procesando todo el tiempo, todo el día y pues, todo el tiempo, ¿no? El proceso regular de prender y apagar un proceso es, en el día lo tengo prendido, en la noche por el proceso de descanso lo apagamos. Y puede ser que al otro día ya no lo prendas, pero siempre hay un pensamiento promotor, ¿no? Que nos va a llevar a un desencadenante. Exacto. ¿No? Este desencadenante, pues bueno, se tiene que vivir en una percepción de soledad, en un momento de consternación, en el que no sepas qué hacer, ¿no? Contradicción. Bueno, puede ser contradicción, no sepas qué hacer, y en un momento que sea sorpresivo. Ok, o sea, este tipo de situación es una reacción que va a tener mi cuerpo al tener un evento donde se junten estas tres cosas. Así es una adaptación en la que pues, bueno, nosotros vamos a generar información a través de nuestro cuerpo, que está en adaptación. Con esto vamos un poco, Sandra, a que reflexionemos a que el cáncer no es heredable, o sea, no se hereda. Está dentro de nuestras creencias. Lo que sí se hereda son las creencias, las costumbres. Y lo que te lo detona. La creencia que te detona. La creencia, bueno, pues sí, creencia, ¿no? Pues si está resonando que te estén hostigando y en tu familia mataron a 3 personas porque las hostigaban y después las mataron. Y tú no lo sabes, pues bueno, de todos modos esa información está en el árbol genealógico y se va contigo. Sí, claro. Y esto no es para bien o para mal, al final esto es inconsciente, está dentro de nuestro 95% de inconsciencia. Exacto. Y nuestro 5% consciente es el que capta el entorno. Exacto. Dentro de nuestra epigenética, ¿no? En nuestra epigenética vamos a estar generando información a través de lo que vemos. Y de lo que percibimos. Dentro del consciente. Sin embargo, hay cosas inconscientes que no vamos a poder controlar. Claro, sí, por supuesto. Sí. Aquí el punto es, ¿cómo voy a reaccionar a la situación que me está sucediendo? Claro. Entonces dime algo, cuando se genera esta situación, digo, yo porque soy mamá y porque tengo a mi hija, cuando le sucede algo a nuestros hijos, a nosotros, y que nos rebasa en emoción, y que estas 3 situaciones se juntan, vivirlas en soledad, vivirla en contradicción, y vivirlo de una forma, en que nos estamos como que callando el asunto, que no lo externamos. Así es. Se puede generar una modificación dentro de nuestro ADN y se genera cáncer. Dentro de nuestro ADN, pues bueno, ya está puesto, ¿no? O sea, el cáncer se genera no en el ADN, sino en las células. Las células que ya tenemos para crear una masa, ¿no? Una masa. Por un lado vamos a tener masa en el cuerpo, ¿no? Si tenemos un proceso de cáncer, vamos a generar masa en alguna parte del cuerpo. Y esta parte del cuerpo nos va a dar el sentido biológico al cual hay que atender. ¿Qué pensamiento promotor hubo? Sí, si ya tienes, por ejemplo, también tenemos cáncer en la sangre, ¿no? Y desde nuestro proceso
no existe un cáncer en la sangre. La leucemia no es un cáncer. Okay. Sí, no podemos comprobar esa parte. Pero, por ejemplo, si tenemos un cáncer en el pulmón, pues bueno, atiende a nuestra supervivencia y nuestra vida, porque por ahí nosotros generamos vida. Claro. Nosotros respiramos y a través de ese proceso nosotros generamos vida. No podríamos quitárnosla, ¿no? Ok, sí, por supuesto. Y mira, yo recuerdo muy claro un ejemplo que decía Hammer en estas clases de las 5 leyes biológicas, donde tú también en algún momento me explicabas qué sucede cuando, porque esto vamos a ir a la biología, de un lobo, cómo genera un cáncer. Bueno, los lobos en la naturaleza no hay cáncer, ¿no? O sea, es lo mismo que en los hombres o en los humanos. Tenemos una masa conflictual, tenemos un escenario. Exacto. Sin embargo, ellos la desechan de inmediato. O sea, su programa de supervivencia tiende a comer, reproducirse, sobrevivir, proteger y ya. En cambio, los humanos, pues también tenemos esos, pero a eso les ponemos sentimientos. Y pensamientos recurrentes, ¿no? Positivos o negativos, y a eso le agregamos al ego, irnos hacia el futuro y irnos hacia el pasado. Exacto. Entonces todos esos pensamientos nos van a tener en estrés, ¿no? Porque mucha gente te dice, muchos médicos te dicen que pues es por el estrés, ¿ok? El estrés, pues bueno, es un conjunto de elementos, claro, que te van a llevar a un límite, ¿no? A un límite por alguna actividad que tú desempeñes o por alguna actividad que no hayas hecho o por algo, ¿no? Claro. O por algo que te preocupe, por algo que estés tú pues bueno, que no lo ejerzas, ¿no? No es tanto que no lo hables, porque al final pues lo puedes estar hablando. Exacto. Hay gente que viene aquí a consulta en la que habla y habla, pero eso no resuelve el tema. Claro. ¿No? Por un lado está bien hablarlo, por otro lado está bien llorarlo, pero cuando de verdad quieres tomar conciencia de esto, pues bueno, de verdad vas hacia el interior, claro, y recabas esa información. Si tú no lo puedes hacer de forma autónoma, pues bueno, habemos personas que te podemos ayudar para encaminarte a esta toma de conciencia y no llegar a un cáncer, porque al final, como bien lo habíamos platicado, pues bueno, todas las enfermedades o síntomas atienden a una adaptación. Exacto. A una adaptación al medio. Y esto es en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos, con todo el medio. Sin embargo, el cáncer es un programa que se está prendiendo y apagando durante un tiempo considerable, claro, en el que tú estás con ese pensamiento promotor en la mente. Okay. Y en algún punto que quede bien claro, puede ser que sigas así durante mucho tiempo y muchos años, pero llega un momento en que hay una situación que te lleva al extremo. Ahí es a donde se dispara el aumento desmedido de células. Siempre van juntos, siempre va con un programa, siempre va con un órgano y siempre va con un escenario de estrés que está generando esa respuesta de adaptación. Wow. Y es aquí donde, por ejemplo, si estás rebasada en emoción, ¿puede ser que se te dispare? No puede ser. Porque haz de cuenta que puede ser una persona que esté fumando todos los días y toda una cajetilla diaria, y no le dé cáncer de pulmón porque no tiene un programa prendido de supervivencia de una pérdida de la vida. Ok. Y eso es importante que quede como claro. Lo que sí podemos tener es una afectación, sí, un programa que nos lleve a tener una bronquitis. Por ejemplo, una bronquitis, ¿no? Es un elemento que tenemos de protección en el cuerpo, en el que es un programa de la misma forma de supervivencia, pero ese ha estado prendido por más de 3 meses, en el que estás peleando con alguien. Todo el tiempo. Y cuando se desencadena la bronquitis, es porque un momento antes hubo un elemento que generó esa adaptación.
y lo que nosotros estamos viendo es el resultado o la curación. Que ya es la parte de... Porque en ese momento ya está salvado el tema, o sea, ya está resuelto. Ya está resuelto. Y eso es lo que nosotros no vemos a una enfermedad como un problema, siendo que en realidad una enfermedad o síntoma es el tema de solución a un conflicto vivido en soledad, en contrariedad y de la forma sorpresiva. Exacto, claro, porque finalmente el cuerpo lo que hace es sanar esto, adaptarse, y en ese momento viene esa crisis curativa, realmente. Es una crisis curativa. Sí, ¿no? Que nosotros le llamamos vagotonía. La vagotonía. ¿No? Que llegamos a un proceso que de inicio estamos en una normotonía. Exacto. Entramos en crisis, que tenemos unos, en las enseñanzas de Hammer, tenemos unos diagramas en los que pues, son como unas ondas de luz. En la que pues, tenemos una masa conflictual, tenemos el conflicto, cómo lo vivimos, y después entramos en una fase de reparación. Sin embargo, si esa fase de reparación no está presente, o sea, no está tan presente, nos lleva a una epicrisis. Wow. Nos lleva a una epicrisis. Entonces, esta epicrisis, pues bueno, es cuando tú estás bien, de repente se te quita la gripa, pero a los 3 días tienes gripa, tos y bronquitis. Wow. Te ves cuando te todo. Y dices, no inventes, pues me enfermé de todo, ¿no? A la gente que le da diarrea, ¿no? Pero no sabe por qué, porque piensa que comió algo que echaba a perder. Ajá. Pero cuando realmente lo analizas, pues bueno, un día antes pues tuvo una plática con alguien que le detonó esa salida de emoción. Que es como esto, ¿no? No es la comida, no es el frío, no es el calor, son las emociones que a veces tenemos contenidas, que llega un momento en el que se detonan, y en ese momento obviamente nos va a impactar en nuestra corporalidad, en la biología. En el cuerpo. Exacto. Así es. Entonces toda esta información nos va a llevar a generar un síntoma. Un síntoma, sí, por supuesto. Y esto es en una medida, ¿no? En un síntoma en el que te vas a adaptar al medio y te va a dar alguna enfermedad, o bueno, a un conjunto de síntomas. A la enfermedad le llamamos un conjunto de síntomas que pueden estar en diferentes partes de tu cuerpo y que tienen un sentido biológico distinto. Claro. No es el mismo. Exacto. Y si están al mismo tiempo, pues tendríamos que evaluar cada uno. Cada uno, sí. Así es. Exacto. Y dime algo, por ejemplo, hoy por hoy, yo te puedo decir, nos contacta mucha gente para hacer este tipo de preguntas, de observaciones. Hace poco tuve también a una niña donde su tía le habían diagnosticado cáncer, y yo le decía a ella que el diagnóstico no es sinónimo de muerte. Así es. Porque en muchas ocasiones el hecho de que te den un diagnóstico de este estilo te lleva definitivamente a aprender otros programas. Así es bueno, en la parte mediática el cáncer es una enfermedad incurable. Los laboratorios que ganan mucho dinero con este negocio, es correcto, pues bueno, les conviene seguir promocionando que el cáncer es muerte. Claro. ¿No? Y pues bueno, como vimos en esta explicación, pues bueno, el cáncer no es es un proceso, pero no es de muerte. Y no se cura porque no es una enfermedad. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a una enfermedad si no es enfermedad? Así de simple. Porque, o sea, es como lógico esta parte, ¿no? Y esto es muy cierto. Digo, yo también he estado documentándome, leyendo, y realmente, o sea, el punto de las quimioterapias definitivamente es porque la gente se muere por las quimioterapias. Así es, desgraciadamente son agresivas. Son súper agresivas. Desgraciadamente, y bueno, ya en este orden de ideas, pues bueno, yo estuve en el acompañamiento con Sandra en su proceso de cáncer, ¿no? Así, ¿no? De cáncer. En el que, bueno, me pude percatar de que los protocolos médicos solamente son un instrumento legal basado en estadísticas. Claro. Para poder suministrar un proceso, ¿no? Un proceso de mejora al paciente.
pero en realidad no te garantiza ningún punto, porque de entrada, si les preguntamos qué es el cáncer, pues nos van a decir que es un aumento desmedido de células. Ok, ¿y qué lo origina? No saben. No lo saben. Y no hay origen. No, y aparte el punto es de que te lo dicen muy claro, a ver, firma aquí porque es tu decisión. O sea, de inmediato legalmente quitan esta situación de hacerse responsables. Claro. Y en el momento en que te generan una quimioterapia, de inmediato lo primero que te dicen es, por favor, fírmale, y tú te haces responsable. Pero realmente yo no como médico, yo no me puedo comprometerte a decirte que se te va a quitar. Claro. Porque realmente no sé si se te quite. Cabe hacer mención de que nosotros no vamos a decirles y no les vamos a pedir que dejen de hacerlo. Ah, sí, claro, sí, no, por supuesto. No. Eso forma parte de sus propias decisiones. Y bueno, hay gente que hasta incluye a su familia y todos opinan. Y luego, cuando todos opinan, pues no hay acuerdos. No hay acuerdos y vuelves a aprender otros programas de supervivencia, ¿no? Porque piensas que si les haces caso a tus papás o no les haces caso, pues piensas que te van a dejar de amar. Entonces se aprende otro programa de supervivencia en el que no te sientes como el pez en el agua. Sí, y digo, yo lo platico abiertamente porque es lo que yo viví. Claro. De hecho, yo también lo platico de la misma forma porque lo viví con Sandra. Entonces, ya estando con los médicos, bueno, con eso se lavan las manos. Claro. Y tú entras a un proceso en el que, pues bueno, entras y no sabes si va a estar bien o va a estar mal. Claro. Sin embargo, cuando tú entras a un proceso de cáncer, de inicio, y está en un tema muy pues reciente, es cuando podemos ayudarte a sanarlo, a pararlo, perdón, no a sanarlo, a pararlo. Pero el punto es desde el punto de vista del proceso biológico, ¿no? Así es, desde ese lugar. Desde ese lugar. No desde la parte médica, desde la parte médica, pues bueno, ellos van a hacer lo que le indique su protocolo sobre el tema y sobre el órgano al que esté afectado. Exacto. ¿No? Entonces, esto, cuando llegan y no tienen un tacto correcto, porque también hoy por hoy los médicos son como licenciados, no sé, sin demeritar nada, pero no tienen ese tacto. Claro. Esa parte humana ya no la tienen. Ajá. ¿No? Ya no tienen esa confrontación y sensibilidad con un humano, sino ya somos muchos. Entonces somos muchos, entonces no les ponen atención. ¿No? Y los médicos te van a decir, tienes cáncer y tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto, y aquí fírmalo, porque si no le firmas te mueres. Exacto. Y no tienen ese tacto. Claro. Y eso ha llevado a que mucha gente, si tenía un inicio, una bolita de 1 centímetro en el páncreas, prenda un programa de supervivencia de no sentirme como pez en el agua, y de inmediato me disparo otra bolita en otro lugar, y este conjunto de cosas pues nos van a llevar a deteriorarnos. Claro. ¿No? Porque pues a esto le van a agregar más quimio, le van a agregar más radio. Entonces, ¿cuál sería el fin, no? Si no saben, claro, ¿para qué lo dicen que va a surgir una nueva vida con un cambio, siendo que no va a haber un cambio? Claro. Hay gente que sí se mejora, ¿no? Pero también utiliza otras herramientas, claro, para poder entender el origen de su padecimiento. Exacto. Eso es algo muy recomendable. No nada más se queden con la parte médica, utilicen otras herramientas, ¿no? Que vayan hacia su interior para que puedan resolver eso que les está conflictuando. Exacto. Porque al final eso está adentro, no está afuera. Solamente estamos produciendo en el exterior nuestra condición interior. Exacto. Y aquí el punto que yo te puedo compartir es que ese tipo de situaciones no las vemos. ¿Por qué razón? Porque es algo que generalmente estamos tan enfocados en nuestros diálogos, en nuestros temas, en situaciones que ya son tan
se puede decir que ya los tenemos tan dominados claro. que realmente no nos damos cuenta que estamos generando pensamientos que nos llevan a situaciones y emociones negativas. Claro, porque pensamos que nos están atacando, pero en realidad no nos ataca nadie. Exacto. No, nadie nos ataca. En este principio de biodescodificación, nada está afuera, todo está dentro. Y yo estoy creando en mi entorno eso que tengo que cambiar en mí. Claro. A partir de este principio, si podemos poner atención a ello, pues vamos a entrar en discusión con nosotros mismos. Claro. ¿No? Porque, bueno, ¿cómo puede ser que vea mentira y yo piense y crea que no soy mentiroso? ¿No? Siendo que puedo ser excesivamente mentiroso y creerme todos mis diálogos interiores y con eso estoy siendo mentiroso conmigo la polaridad, la parte de polaridad en la que nos lleva a que no creo que soy mentirosa. Ajá. Pero pues bueno, con el hecho de decir mañana voy a parar temprano para hacer ejercicio y no lo hago, pues ya me estoy mintiendo. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Entonces ahí iniciamos este proceso, ¿no? de bio, en el que pues bueno, usamos varias técnicas. Ajá. Para poder llegar a ese interior y que tú puedas entender desde dónde se está generando, cuál fue el punto medular del síntoma o de la conducta, porque también podemos ver esa parte de la conducta, y cuál fue su pensamiento promotor, ¿no? Porque tal vez siempre lo tengas, ¿no? Lo tengas desde chiquita. Exacto. Y mucho de esto yo te puedo decir, cuando tú empiezas a analizar cuáles son esos diálogos interiores, te puede llevar a observarte que pues eres una persona a lo mejor muy enojona, o que eres una persona que resuena mucho siempre en tristeza, o que no crees en ti, que desconfías. Me siento desvalorizada. Me siento desvalorizada, etc. Me siento no querida, ¿no? Me siento no amada. O rechazada. O rechazada, o excluido. O que no merezco. O que no merezco lo que tengo porque no lo veo. Exacto. Tal vez uno de los principios de abundancia es tener esos recursos, tener los recursos que necesitas en el momento que necesitas, ¿no? Claro, exacto. Entonces nos vamos más por ese lado de la escasez. Es correcto, exacto. Y que a veces son ya creencias, porque al final son creencias, que las tenemos tan bien elaboradas que nos la creemos. Y cuando generamos algo en el pensamiento o estamos generándolo afuera, tampoco nos damos cuenta. No. Y el punto medular, que yo creo que es importante compartirlo, es que empieces a mirarte, que empieces a ver cómo estás, que saques ese tercer observador y que empieces a mirar cómo reaccionas ante la vida. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a mirar que estás reaccionando ante la vida, por ejemplo, de una forma con enojo, ¿no? Con enojo con todo, no solamente con mi familia, sino en mi trabajo o en diferentes circunstancias, entonces algo en mi percepción está creándose de tal forma que me está llevando al enojo, y no nos damos cuenta que el enojo es con nosotros. Así es. Sí, así como la gente que se muerde las uñas, ¿no? O sea, lleva toda la vida mordiéndose las uñas, pero no se lo puede quitar, ¿no? Y yo me acuerdo que, pues bueno, tenía compañeritos que les ponían chile y no sé qué les ponían para que no se les comiera. Pero en realidad estaban exteriorizando o somatizando un enojo, ¿no? Un enojo, a tal grado que yo mismo me estaba comiendo, ¿no? Porque las uñas nos representan protección. Ok. Ajá. Entonces, si yo me como las uñas, me estoy quitando la protección por enojo. Wow. ¿No? Entonces, ahí como lo ves tú desde tu realidad, ¿no? Pues para mí es un desestresante. No, pero aparte ya lo hacen en automático, porque no se dan cuenta ya hasta el momento en que se están sangrando los dedos. Los dedos ya están viendo que se están dañando. Se está dañando la parte de protección que tienen, así como los dientes también
son de protección. Bueno, tienen un sentido biológico, bueno, tienen varios sentidos biológicos, sí, pero uno de ellos es proteger. Proteger, claro. Porque con ellos puedes hacer algo en contra de algo, ¿no? Puedes morder, ¿no? Como puedes morder, exacto. Te puedes defender de un agresor, de algo. Exacto. Y con esto podemos darnos cuenta que en realidad el pensamiento es percepción. Claro. Y es cómo te estás percibiendo tú frente a tu realidad. No cómo te percibe la gente, ¿eh? Porque de repente el tema de la percepción de repente se confunde, pero en realidad no, en realidad es cómo te percibes tú ante la realidad en un trabajo, en tu familia, en tu matrimonio, ¿no? Sí, es un análisis de tu autoconcepto. Exacto. De cómo te sientes tú o cómo percibes tú la vida, ¿no? Si la vida es con dulzura, pues vas a seguir, ¿no? Pero si la vives en la infelicidad, es muy probable que te vayas a una diabetes. Claro. Si la vives con el temor a morir, entonces te puedes ir con algún síntoma de los pulmones. Si te vas a un miedo a la escasez por porquerías que han pasado en tu familia, entonces te vas a un tema con páncreas. Entonces cada uno de los síntomas atienden un sentido biológico de cada órgano. Claro, ¿no? Sí, por supuesto. Y ahí solamente sería mirarlos y a lo mejor los más recurrentes, por ejemplo, si te llega a dar una gripe o un dolor de garganta, pues que hagas un poco de reflexión y mirar qué no has dicho, por ejemplo, ¿no? Sí. Un tema de dolor de estómago, bueno, ¿con quién estás enojado? O si estás enojado contigo, ¿no? Claro, o por alguna situación que tú no hayas tomado conciencia o responsabilidad de ella, ¿no? Es correcto. Exacto. Porque tal vez estaba en tu creencia de tu tramo de control, porque al final el control tampoco existe. Claro. Entonces, si nosotros creemos que controlamos, pues también nos lleva a otros síntomas, a otros temas. Claro. Sí, y pues ahí nada más es detectar cuál es el pensamiento promotor, cuál es el escenario que vamos a trabajar y cuál fue el desencadenante. ¿No? Exacto. Y por ejemplo, cuando tú identificas algo, cuando tú tienes esta situación de que ya te diagnostican, ¿a qué te lleva? Porque definitivamente a mí me queda muy claro que cualquier enfermedad, si tú observas, tu cuerpo te quiere decir algo. Claro, siempre, siempre te va a decir algo, siempre te va a dar una señal, y te va a dar una señal clara, solo que pues bueno, a partir de nuestras creencias vamos a interpretar esa señal. Exacto. Y nos va a remitir a un médico, y está bien, no, la verdad está bien. Si tienes una infección en el estómago, pues vas con el médico, te da un antibiótico o lo que tenga, o lo que él crea conveniente, te lo dan y se te quita. Sí, claro. ¿Está bien? Sí. Pero a las 3 semanas te vuelve a dar, ¿no? De la misma forma, y tal vez con un poco más de intensidad. Vuelves a ir con el médico, te vuelve a diagnosticar lo mismo y se te vuelve a quitar. Pero en tu mente sí estaría claro que te hicieras esta pregunta: ¿para qué me está dando dolor de estómago, infección en el estómago y diarrea recurrentemente? Más de 2 veces es recurrentemente. Exacto. Entonces, si tú te cuestionas qué es lo que está pasando en tu entorno, ¿no? Pues bueno, tal vez podrías detectar qué te está haciendo generar ese síntoma. Exacto. Pero de no ser así, entonces pues sí te recomendaríamos tocar los temas con personas profesionales en el tema, psicólogos, biodescodificadores, etcétera, ¿no? Para que puedas entender qué es lo que está pasando en tu cuerpo, para qué lo estás manejando de esa forma, y puedas hacer un cambio, un movimiento. Sí, claro. Para que ese movimiento te lleve a que ya no tengas ese tipo de síntomas. Exacto. Y después te van a salir otros, ¿no? Al final todo el tiempo estamos inmersos en estrés. Claro.
Entonces, como estamos inmersos en estrés, no estamos viviendo como Heidi en el bosque. Estamos viviendo en una ciudad que para vivir en ella tenemos que tener un grado de locura para poder vivir en ella, porque si no lo tenemos, no para podemos sobrevivir. Y esto lo hemos generado para adaptarnos, Andrea. Claro. Sí, para adaptarnos, porque si tuviéramos una mente como la que tenían en 1800, claro, pues nos volveríamos locos, así completamente. Sí, por supuesto. Entonces, siempre nos estamos adaptando y aprendiendo. Adaptando a los cambios, así es. Ok. Y por ejemplo, mira, aquí vamos a empezar a leerlos porque creo que ya nos están mandando. Si tú tienes un síntoma, escríbelo para que Héctor González, que es el biodescodificador del programa, te ayude, te haga una observación y obviamente que te lo lleves, que lo analices, que reflexiones y que hagas un cambio, porque finalmente el hecho de que vengas aquí, tomes terapia, etcétera, etcétera, es muy bueno, pero yo siempre les digo que en terapia es un 80-20, porque el 80% del trabajo que se hace en una terapia definitivamente es de la persona que viene y que se compromete. El 20% es de nosotros, porque de alguna forma nosotros los escuchamos, damos un diagnóstico, se le da un seguimiento, pero realmente el compromiso es contigo y el movimiento lo debes de hacer tú. Así es. Entonces, sí, está padre que vengas a terapia y todo, pero si no haces un movimiento, no generas un cambio, el síntoma va a seguir recurrente. El síntoma se va a estar presentando. Exacto. ¿No? Y pues bueno, puede ser latente, que se quede. Pero va a llegar un momento en el que una masa conflictual se genere un desencadenante para que este síntoma aumente. Aumente. Y ahí es donde de repente ya nos da miedo, porque de repente ya no vas por una gripita, o sea, ya te vas por un tema de bronquitis al hospital y dices, bueno, ¿qué pasó? Pero no te das cuenta que estuviste 3 meses seguidos peleando, poniendo en riesgo tus pulmones. Así es. ¿Estás de acuerdo? Ahí nos vamos a los bronquios, ¿no? A esa parte que se ulcera y genera esa protección, ese aumento de mucosidad que nos lleva a la infección. Exacto. ¿No? Y bueno, cuando tenemos una itis, pues nos lleva a enojo. Pero enojo profundo, o sea, no es enojo superficial en el que me mentó la madre y ya, no. Sí. Es algo que te queda en el cuerpo y que ayer en consulta hablábamos acerca del dolor, de las emociones. Entonces yo decía, bueno, el dolor es físico, ¿no? Porque ¿en dónde podemos sentir dolor? En todas las terminales nerviosas que tenemos en nuestro cuerpo. Claro. Sin embargo, la gente también cree sentir dolor por las acciones que luego la gente les causa. Y no no distinguen entre que me sentí triste, o vulnerable, en que me sentí vulnerable, en que me sentí superada, en que me sentí disminuida. Rebasada en emoción. Pues el término rebasada de emoción es cuando entras al drama. Exacto, por eso. O sea, entras en un drama en el que por un lado quieres llamar la atención, por otro lado eres una persona que se siente en el tema, en el lugar de la víctima. Exacto. Y que cree que todo lo que le pasa está afuera, cuando en realidad está dentro. Exacto. ¿No? Entonces, hablamos acerca del dolor, ¿no? ¿A dónde se siente dolor? Pues bueno, si te cortas se siente dolor, si te pegan se siente dolor, pero ¿cómo es un dolor emocional? ¿No? Bueno, cuando te rompen el corazón, que tú a lo mejor ves a tu novio o a quien tanto quieres, lo ves de repente y si sientes un dolor en el corazón. Okay. O sea, sientes una sensación así de me falta el aire. Hay veces que tenemos dolores en el pecho. En el pecho, sí. En el estómago, en el bajo vientre. Y depende qué es lo que estemos viendo y nuestro cerebro que está interpretando para mandar la orden, que es lo que hablábamos de inicio. De inicio para ver qué va a reparar. Con el proceso de cáncer, que el cerebro es el único
lugar a donde se genera la orden para poder iniciar con un proceso de proliferación desmedida de células. Y al final es para protección. Al final no es una protección, es una adaptación. Adaptación. Es una adaptación porque no te estás protegiendo. Es una adaptación. Te están preparando. Okay. Porque es una preparación. Eso es interesante. Te están preparando para recibir esa adaptación. Okay. Porque tiempo atrás hubo una masa conflictual que te llevó a un estrés máximo y que el cerebro determinó que se necesitaba iniciar con un proceso de proliferación celular desmedida en un órgano en específico. Wow. Y este órgano en específico nos va a llevar al sentido biológico. Claro. De lo que les platicaba hace un momento, pues bueno, vamos a ver, si te lo lleva al pulmón, pues bueno, ¿cuál es el sentido de la vida, no? Para ti. Si te lo lleva a un seno, pues bueno, es vida y padres, hijos. Claro. ¿No? Y pareja. Bueno, dependiendo de la lateralidad. De la lateralidad. Exacto. Pero bueno, luego la pareja nos lleva a la vejiga, por ejemplo, sí. En el que, pues bueno, se quiere ir de la casa, entonces tú generas un programa de pérdida de territorio. De territorio. Sí, en el que, pues así como los animales marcan su territorio, nosotros también generamos más pipí para poder marcar nuestro territorio. Claro. Y le damos ese término de pertenencia a todo lo que creemos que es nuestro. Y no es de nosotros. Y no es de nosotros. Pero bueno, esto es real y simbólico. Claro. ¿No? Y nuestra biología atiende a eso, definitivamente. Así es. Entonces, esto es a grandes rasgos el proceso de cáncer, ¿no? El que estamos platicando. Si tienen preguntas, sí, de hecho ya vamos a verla porque no sé cuánto tiempo nos... Estrella Brillante dice un mensaje, por favor, gracias. Los mensajes son el viernes. El viernes nos pides mensaje y te los damos. Sabrina, hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Sabrina. Brillante. Dice, ya compartí, muchas gracias. Margaret Lerma dice, hola Sandy, saludos, gracias. Dice Sabri, exacto, no saben, que esto se refiere a un tema de que los médicos hoy por hoy no saben a qué se refiere el cáncer. No lo saben. Claudia Santi nos manda un beso, gracias. Y es interesante porque los médicos prefieren decir no sé a dar otro diagnóstico porque eso les puede cambiar el tema del protocolo. Si ellos dan un punto de vista sobre la creencia de saber qué es lo que tienes, ellos con esta creencia ya no se pueden defender. Sí, claro, ya no. Ante la ley, es ante la ley. Sí, es correcto. Qué fuerte. Sí, qué claro. Fuerte. Flora Amelia dice, hola, saludos. Leo Montiel, un mensaje para mí, por favor. Esos son el viernes. Isabel Uria, excelente tema. Emociones mal canalizadas nos llevan a enfermar. Claro. De hecho. Viridiana RH, saludos y bendiciones como siempre, temas interesantes, besos. Dice Viridiana, un dolor en vientre o derrame en ojos. Ok, es lo que tiene ahora. Un dolor en vientre. O derrame en ojos. Bueno, son dos síntomas que están polarizados, no están juntos. No están juntos, por un lado tenemos dolor en vientre, pues bueno, tendríamos que primero localizar cuál es el dolor en específico, dónde está, porque puede ser en la matriz, puede ser en el intestino grueso, puede ser en el delgado. Puede ser en la parte del estómago, porque luego tenemos reflejos, ¿no? Entonces tenemos que revisar un poquito más a detalle el dolor, cuándo inició. Pueden ser los ovarios también. Sí. Los ovarios, la matriz puede ser, pues como está en esa ubicación, pues bueno, hay más órganos ahí. Y por otro lado, el derrame en el ojo. En el derrame en el ojo hay un punto muy interesante, que es miedo. ¿Qué es lo que genera esto? Por un lado tenemos el diagnóstico médico, que es un aumento de presión intraocular, y esta nos lleva a un derrame de sangre en los vasos capilares del ojo. Y eso es cierto. Es cierto, sí, tenemos un aumento de presión,
Pero esto no significa que tengas un aumento de presión desmedido como la gente que tiene que se les dispara la presión alta. Presión alta. O sea, no significa que tengas eso, pero lo que sí es que te prepara para la acción por miedo, ¿no? O sea, si ves algo que te da miedo y prefieres regresarte y cuidarte, bueno, ponerte en un lugar de protección. Porque lo que ves tal vez no sea algo que tú puedas tragar. Porque haz de cuenta, en la biología ¿podemos tragarlo o no? Simbólicamente. O tenemos un bocado indigesto cuando algo nos pasa. Exacto. Y esto nos lleva a sacarlo por la boca o sacarlo por diarrea. Exacto. ¿No? Tenemos que ver un poquito más a detalle cuál es lo que te pasó, porque también estos detalles del ojo son inmediatos, ¿eh? Sí. Pasa el elemento conflictual y a los minutos te sale el derrame. Ok. Y mira, de hecho, yo considero cuando hay este tipo de procesos, sí, obviamente hay que reflexionar acerca de qué es, no sé, a lo mejor unas 3 o 4 antes de que tú veas el síntoma, para que realmente identifiques cuál fue esa emoción que disparó el síntoma. Sí, realmente toda la gente sabe qué les pasa. Sí. Toda la gente sabe qué le pasa y sabe qué le pasó, pero por creencias limitantes hay veces que prefieren no decirlo. ¿No? Sí. Entonces ahí es donde anda nuestro trabajo, de esa parte de indagación, ya que si tú no puedes autoindagarte, entonces nosotros podemos hacer ese trabajo, ¿no? Para poder llegar al pensamiento promotor y ver cuál fue el desencadenante. Exacto, que es lo que nosotros hacemos es llegar al origen y mostrártelo. Y en el momento en que tú que lo mostramos, ¿qué sucede cuando tú tomas conciencia de eso? Se genera un movimiento. Ok. Se genera un movimiento y es un movimiento físico, energético, que impacta en tu cuerpo e impacta en tu árbol genealógico, ¿no? Exacto. Porque en ese momento estás resolviendo un tema que tal vez para ti sea inconsciente, que esté alojado en el árbol genealógico, o que sí haya sido algo que te pasó, ¿no? O sea, no dudamos que a las personas les pasen cosas. Eso no es cuestionable. Lo que sí podremos observar de su diálogo, qué parte sí nos sirve, ¿no? Qué parte sí está conectada con la emoción y qué parte no, porque hay mucha gente que te puede venir a decir una historia, pero en realidad pues lo único que necesitaba era un abrazo de mamá, ¿no? Claro. ¿No? Porque se siente desprotegida, ¿no? Entonces tendríamos que pues bueno, generar un ambiente de no juzgar. Exacto. Para poderte ayudar. Exacto, y aquí de verdad es súper interesante cómo se generan las terapias, porque vamos directamente a este proceso donde posiblemente nos esté hablando tu ego, pero nosotros tenemos esa capacidad de leer el cuerpo. Entonces, tu corporalidad habla muchísimo de lo que traes acá adentro, no solo en la mente, sino en el alma, en el cuerpo. Por eso es tan importante que siempre cuando nació Activa tu Poder Interior, creo que el mensaje principal de cada transmisión era mírate y observa tus diálogos, porque cuando tú aprendes a leer tu biología, cuando tú aprendes a mirarte, tú sí te vas a dar cuenta y vas a estar despierto, observando qué es lo que te está pasando, pero también qué te está pasando no solamente en el entorno, sino realmente qué está pasando en tu alma. Y cómo te estás percibiendo, o sea, tú frente a tu realidad. Cómo te relacionas con tu realidad, porque es uno de los puntos importantes. Cómo me relaciono con mi realidad y con mi autoconcepto. Exacto. Si yo inicio a observar cómo me observo, bueno, el autoconcepto, podría empezar a ver para dónde moverme. Sí, ¿no? Por supuesto. Si yo me siento mal por alguien que le falta dinero y me falta dinero, pues entonces tendría que cambiar algunas cosas, ¿no? Y eso nos lleva al movimiento, ¿no? Que es generado por la emoción, ¿no? Exacto. Nos va a llevar a una emoción en la que esa emoción nos va a generar un pensamiento
que se presta a la interpretación. Exacto. Y eso por parte de ti, ¿no? O sea, por parte interna lo vas a interpretar, porque todo el tiempo estamos proyectando en el exterior, nuestra percepción. Todo el tiempo. Y todo el tiempo estamos pensando, ¿no? Sí. En qué podría pasar, qué podría haber pasado, y si hubiera hecho otra cosa. No, o si, ¿qué voy a hacer dentro de 5 meses? Ajá. ¿No? O preocupándote por el futuro. Por el futuro, en el que dices, bueno, pues, ¿cómo me veo? O sea, esa pregunta es, ¿cómo me veo? ¿Cómo te ves en 15 años? ¡Chins! Y te ponen estrés. Claro, imagínate, sí. Uh-huh. Y eso es muy cierto, es muy real, que nos mantengamos en el futuro o que nos mantengamos en el pasado. Entonces, una capacidad que te da esa apertura es mirarte, porque te lleva a tu presente. Así es. Te lleva al presente. Ayer ponía un ejemplo maravilloso, Héctor, donde decía, algo físico con lo que tú puedes realmente llegar aquí en el presente es comiendo chile. Así es. Y es real, porque empiezas a sentir tus 40,000 células, no sé cómo se llaman, las papilas gustativas que tenemos en la lengua se activan, y cómo no, vas a sentirlo porque lo sientes, ¿no? Y la gente le gusta el chile por eso, porque aparte del sabor, sí, y eso ya es una interpretación. Ajá. Sí, porque al final el sabor, el medio ambiente y todo esto nos lleva a un ancla, que es el lugar, ¿no? Exacto. Por ejemplo, aquí está bien rico, le echo chile y está bien bueno. Sí. Sin embargo, si esto lo traducimos a reacciones biológicas, sí, y energéticas, uh-huh, nos lleva al momento presente. Sí, claro. Nos lleva al momento presente, y en ese momento estás disfrutando realmente esa sensación de picor en tu lengua. Sí. Y lo asocias con la comida que estás ingiriendo. E incluso te lleva a emociones bonitas, ¿no? Cuando a lo mejor estás compartiendo con tus padres, cuando hacen una taquiza, ¿no? Y estás comiendo tú con tu abuela, que hace una salsa deliciosa. Y te conecta de inmediato con tu realidad, tu aquí y ahora. Así es, con esa serie de anclas que nosotros también ponemos. Exacto. Y nos hacen pensar y nos hacen sentir que estamos felices, ¿no? Que estamos plenos. Que estamos plenos. ¿No? Que esa es una de las sensaciones que debemos de tener en el momento presente. Claro. Que es donde debes de estar para poder entender qué es lo que quieres. ¿Qué es lo que quieres? ¿Hacia dónde vas? Es lo principal. Así es. Dice Fernando Exitoso, saludos, qué placer verlos juntos, un fuerte abrazo, un beso, Fernando, te queremos mucho, de verdad, gracias por estar aquí presente. Lupita Ángel, hace 3 semanas todo mi cuerpo me dolía muchísimo, inflamación de pecho y sensación de alergia, picazón, al mismo tiempo inflamación de senos y muchísimo dolor. Más dolor de espalda, una gastritis muy fuerte, muchísimo enojo. Tenemos que ver el pensamiento promotor de cada uno de los síntomas, porque son muchos. Son varios. Pero también hay que ver si todos surgieron al mismo tiempo. Exacto. Tal vez todos hayan estado en un momento dado, todos juntos, ¿no? Y pues bueno, si hablamos de pecho, hablamos de piel, hablamos de gastritis, pues bueno, de inicio, sin ahondar un poco más acerca de esto, pues nos habla de un gran enojo, claro, por contacto, ¿no? Okay. Si te duelen los huesos, pues entonces vamos a hablar de qué tan flexible y qué tan flexible eres con tu familia, con la gente con la que amas, ¿no? Con la que te relacionas, ¿no? Y si hablamos de pecho, pues bueno, tendremos que ver qué parte del pecho, claro, ¿no? Porque pues bueno, si nos vamos a una mama, pues entonces nos lleva a familia, hijos y padres. Y pareja. Y pareja. Exacto. Pero tenemos que definir un poquito más el diagnóstico. Sí, y al final aquí sí dice, o sea, por ejemplo, una gastritis muy fuerte. Sí, claro, la gastritis pues te lleva un enojo, ¿no? Muy fuerte. Te hace generar más ácido en el estómago para poder digerir más algo que no te quieres comer.
Exacto. Y dice, sí, todos me surgieron al mismo tiempo. Ok. Sí, entonces tendremos que ver, ¿es Lupita? Sí, Lupita Ángel, un beso hasta Monterrey, querida Lupita tendríamos hermosa. que ver cuál fue tu pensamiento promotor para que tú te generaras todos esos síntomas. Y quizás enojo, muchísimo enojo. Es mucho enojo, sí, mucho enojo, pero como intervienen varios órganos, entonces cada órgano tiene su sentido. Claro. Entonces tendríamos que ver, pues bueno, sí es enojo, pero siempre hay algo que detona y siempre hay algo a donde resuena. Claro. Entonces eso es lo que tendremos que revisar. Un poquito más a detalle. Igual escríbeme o escríbele a Sandra. Escríbenos. Acerca de un poco más profundo de lo que sentías. Exacto. Y haz reflexión en 2-3 horas antes de todo eso, un día o 2 días antes. Exacto. ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Dice Isabel Uria, ¿y los miomas? Los miomas están dentro de un aparato reproductor, del aparato reproductor femenino. Aquí nos vamos a generar unos bultitos, ¿no? Que cada uno de esos bultitos es un no me toques, ¿no? Wow. Es un no quiero, tenemos que revisar el ambiente en el que se generaron, pero nos lleva a tu pareja también. Okay. ¿No? Por un lado también, eso es por un lado. Por otro lado también podríamos observar, pues, ¿por qué no quieres tener hijos? ¿O por qué ya no quieres tener hijos? Y el punto también a veces que no se ve, es la parte de no me siento apta para cuidar a un hijo. Exacto, y también lleva mucho la parte de si yo no estoy bien con mi pareja. Así es. Y no porque yo no me sienta apta, sino que el momento, la pareja o las circunstancias no son aptas para traer un bebé. Así es, también. Y tu inconsciente genera esa protección, esa adaptación. ¿No? Que en lugar de que tu óvulo se vaya para el camino que debe de ser, pues bueno, se queda en otro lugar y ahí se queda. Y ahí se planta. ¿Por qué no se genera? ¿Por qué no se desarrolla? Exacto. Porque hay un pensamiento que te lleva a no reproducirte, ¿no? Exacto. Y se queda en tu cuerpo. Y que adicional también, a veces el árbol transgeneracional también lo dicta, ¿no? Sí, claro. Si la abuela tuvo 20 hijos, 18, que es mi caso, porque mi abuela tuvo 18. Por ejemplo, mi hermano no tiene. Yo no tengo hijos. No tiene hijos. Y bueno, de alguna forma no me resuena no tenerlos. Pero hay primos o primas que pues sí les resonaba mucho querer tener un hijo, ¿no? Claro. Y yo, por ejemplo, solamente tengo 2. Así es. Entonces, si tú observas, de acuerdo a esa situación que se desarrolla en un árbol transgeneracional, y que la abuela tuvo a lo mejor 18 hijos, entonces en la generación siguiente, que fue la de mi mamá solamente tuvo 2, y yo replico eso, solamente 2, y mi hermano, que es menor que yo, ya no tiene. No tengo, entonces yo estoy sanando un programa de supervivencia en mi árbol. Exacto. Yo hasta este momento pues, no tengo la intención o no estoy generando un hijo, ¿no? Exacto. Sin embargo, desde mi proceso interior, hoy por hoy, si tengo un hijo está muy bien. Pero si no lo tengo, también está muy bien. No te resuena. Le quito la expectativa sobre ese punto. Ese tema, ¿no? Exacto. Entonces, pues puede ser que tenga una novia que tenga hijos, y eso pues no me va a resonar. O puede ser que tenga una novia que no tenga hijos. Y voy a decir, bueno, entonces aquí sí podríamos procrear. Exacto, ¿no? Es correcto, exacto. Y bueno, ya casi estamos, Sabri dice, pero si te concientizas del problema, los miomas se curan. Claro. A mí no me suena tener más hijos, es por los mismos tiempos que vivimos. Claro. Exacto. Con eso estás sanando a tu árbol. ¿No? Sí. Entonces, en este momento yo hago consciente que ya no quiero tener más hijos, entonces ya no me cuido de ese lado, ¿no? Sí. Exacto. Y tal vez el entorno sea propicio para que también tengas una vida en paz. Porque tal vez en un principio, cuando te casaste o cuando te uniste,
pues bueno, el principio era procrear, ¿no? Exacto. Que forma parte del enamoramiento. Pero ahora que no lo tienes, entonces sí puedes hacer un diálogo interior y disminuir esos miomas. Claro. ¿No? Hasta eliminarlos. Hasta eliminarlos, exacto. Porque al final el cuerpo sabe cómo curarse, sabe cómo sanar. Claro, y esto es con bacterias. Las bacterias se comen todo eso que sobra. Entonces también forma parte de lo que el cerebro indica a todas nuestras bacterias, a toda esta comunidad. De hecho, algo muy curioso, somos más bacterias que células, entonces sí. Podríamos ser una bacteria caminando. ¿No? Exacto. Sí, y desde esa parte también tomando conciencia esta posición, yo te diría, hoy por hoy somos biodescodificadores. Si en algún momento algo te resuena, si tienes alguna persona que tiene algún síntoma o quieras ayudar, nosotros estamos aquí para apoyarte. Nosotros somos acompañantes en biodescodificación. Y bueno, parte importante de esta actividad que hacemos es para toma de conciencia. Claro. Y gestionar emociones, que de tal forma que empieces a tener como esa línea, como esa, se puede decir, nosotros cuando vienen a terapia, nosotros siempre les decimos que parte importante de la terapia es integrarse. Claro, sí, ¿no? Sí, integrarnos nos referimos a que podamos entender a nuestra alma, qué es lo que quiere nuestra alma, qué es lo que quiere nuestro cuerpo y qué es lo que quiere nuestro cerebro. E integrar todo. Y pues sí, comenzar a integrarlo, ¿no? Porque si nosotros nos percibimos en coherencia, entonces vamos a estar dentro de nosotros. Exacto. Y con eso vamos a disminuir en gran medida padecimientos, ¿no? Si nos vamos para adentro es más fácil que se nos quiten las cosas. Sí, claro, y nos sanamos solos. Así es, y con grandes reflexiones. Con grandes reflexiones empiezas a generar cambios en tu vida que te van a llevar a que te sientas mucho mejor con tu cuerpo. Claro. Y con tu imagen y con tu autoconcepto. Claro. Y el punto a donde te llevamos es a tu integridad, a esa línea, ¿no? De que estés pensando lo mismo, hablando lo mismo y haciendo lo mismo. Claro. Que finalmente estar en coherencia es lo que tu cuerpo generalmente reconoce. Y eso se llama salud. Así es. ¿No? Así es. Eso es a lo que le llamamos estar saludable. Exactamente, es correcto. Pues bueno, estamos ya saliendo del programa. Muchísimas gracias, tú que estás aquí en Activa tu Poder Interior. Si tienes preguntas, escríbenos en el chat. Si tú de alguna forma quieres venir a tomar terapia, nosotros estamos a tus órdenes. Solamente nos mandas un WhatsApp, ya los teléfonos, contactos y redes. Bueno, ustedes observarán que gracias a toda la tecnología de Access Studio han estado apareciendo en la parte de abajo. Esos son los datos de contacto. Entonces, todo el tiempo han estado cambiando. Yo lo he estado cambiando desde acá. Ajá. Sí, estamos aquí incursionando en esto. Exacto. Y pues los esperamos para la próxima semana. Exacto. Hagan ese tipo de temas que tocamos hoy, pues bueno, van a surgir muchas preguntas. Exacto. Si ustedes tienen más preguntas y necesitan más respuestas, pues sin duda escríbanos a nuestras redes sociales y nosotros les vamos a contestar. Y si lo quieren hacer aquí visible en el programa, pues bueno, sin problema, dentro de 8 días lo podemos tratar. Lo podemos tratar y adicional estamos, nosotros, en cuanto nos contactan, nosotros agendamos citas. Si ustedes requieren de biodescodificación, estamos a 5 minutos del Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México. Si tú estás en Argentina, en Colombia, en Chile, en Europa, lo podemos hacer vía Skype o lo podemos hacer en línea. La verdad es de que hoy saben que no hay fronteras. No hay límites. No hay límites. No hay límites porque algunas personas creerían que están en el pensamiento limitante. Exacto. Pero para el movimiento no existen límites. Entonces, es cuestión solamente de que lo decidas. Claro. Y lo hagas. ¿No? Exacto. Entonces, pues muchas gracias por estar el día de hoy presente, haciendo conciencia. Y recuerda,
Hay un lugar en ti donde nada es imposible. Descúbrelo. Activa tu poder interior. Se despide y Sandra González y Héctor González quedan a sus órdenes. Gracias. Gracias. Bye bye. Chao.